Muy buenas tardes, les saluda Claudia María Lara Galo. Yo soy matemática y educadora y en nombre de la comunidad educativa Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje presento el día de hoy el conversatorio dirigido a maestros, a educadores, a padres de familia y a cualquier persona que tenga interés en saber cómo debería ser el perfil del docente para atender no solo la educación normal, habitual, cotidiana, sino también reaccionar a situaciones como la que nos está tocando vivir en este momento. Para eso tengo el gusto de conversar con 4 expertos en educación, expertos no solo porque han estudiado y tienen los títulos académicos que respaldan su trabajo, sino que también tienen gran experiencia en la formación, la contratación de docentes y sobre todo han sido y son docentes de los que queremos tener más en Guatemala. Sin más introducción, voy a dejar que cada uno se presente, comenzando por María del Carmen Flores de Torralba. Buenas tardes, Claudia. Mucho gusto. Gracias por el espacio que me das. Soy educadora de corazón y así me definiría. Pero como la vida lo va llevando a uno a hacer un poquito más las cosas, soy maestra de educación primaria urbana. Tengo un profesorado en problemas de aprendizaje, una licenciatura en ciencias de la familia, un posgrado en logoterapia y tengo mi maestría en asesoramiento educativo familiar. Y aquí estoy, educadora de corazón. Gracias, María del Carmen. ¿A qué te dedicas en este momento o en qué trabajas? Actualmente estoy en la parte administrativa de un colegio privado bilingüe de la ciudad de Guatemala. Mi rol es el de subdirectora del colegio y pues intercambio con maestros, con coordinadores, con padres de familia y eventualmente con alumnos. Me gustaría más compartir con alumnos, pero a veces el corre-corre de cada día se lo lleva a uno y no hay tanta oportunidad. Gracias, María del Carmen. Y quisiera saber, para que te conozcan un poco también fuera del perfil profesional, las personas que nos escuchan, si quieres contarnos algo de tu vida personal o alguna anécdota. Bueno, sí te podría contar que soy guatemalteca de una familia internacional. Mi papá guatemalteco, mi madre mexicana, mi suegro español, mi suegra ítalo-salvadoreña, mi marido salvadoreño, hijo de español. Y bueno, eso es muy bonito, pero también es muy complicado porque vas como haciendo un poquito de prácticas de cada lugar y te sientes ni de aquí ni de allá muchas veces. Mi hija estudia en Finlandia, este año termina su carrera, ya está en el proceso de la tesis, y mi hijo estudia en Holanda. Mi hija tiene novio finlandés, lo que suma a hacer la familia un poquito más Multicultural. colorida y variada. Y bueno, con mi marido tomamos la maestría juntos y te puedo decir que mi casa fue un laboratorio real de todo lo que pudimos aplicar en educación y me siento muy satisfecha por ello. Gracias, María Carmen. Quisiera que ahora se presentara Silvia Edith Rosal Lazo, también primero con los títulos académicos y profesionales. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Silvia. Bueno, yo me conozco con todo el mundo como Silvia Rosal. Pues créanme, soy bachiller en ciencias y letras, pero a mí la educación toda la vida me llamó. Y entonces tengo un profesorado en ciencias biológicas y químicas. También soy licenciada en educación y tengo una maestría en currículo. Soy consultora educativa. Trabajo en docencia universitaria, precisamente formando también en la práctica docente a los futuros profesores ya en último año. También he trabajado en diseño de materiales educativos, en adecuación curricular y en gestión de proyectos educativos. Así que, pues esa es un poco en resumen, mi formación y mi experiencia. Y en cuanto a alguna anécdota o dato que quisieras compartir personal. Bueno, pues soy esposa y soy mamá de 3 hijos ya mayores, ya grandes. Solo me queda uno en la universidad y eso es un poco complicado cuando los hijos están todavía en la casa, pero ya son adultos y profesionales, pues ya cuesta un poquito más. Pero se aprende mucho y creo que es una riqueza el poder compartir con los hijos así como en todas las etapas de su vida, ¿verdad? Me encanta. Y pues también, pues me encanta lo que hago, igual que María del Carmen, soy educadora de corazón y me encanta el chocolate.
Ese dato es importante, más en este. Gracias, Silvia. Juan Pablo, no se te vaya a olvidar encender tu micrófono para contarnos primero tus títulos y luego tu experiencia profesional. Ok, pues qué gusto saludarlas. Gracias por la invitación. Bendito entre las mujeres. A ver, como ya dijeron de corazón, entonces yo diría soy existencialmente humanista, ¿verdad? No diría solo educador, sino humanista, muy comprometido con las humanidades en todo su sentido. Diría que el primer título que tengo es ser papá, porque en el tema de educación, si no somos buen papá o mamá, creo que estamos mal, ¿verdad? Pero en formación, pues bueno, soy bachiller en Ciencias y Letras, después estudié un profesorado de Educación Media, una licenciatura en Pedagogía, estudié un posgrado en Docencia Universitaria, una maestría en Filosofía y un doctorado en Educación. He trabajado en el sector privado, sobre todo a nivel escolar. En educación superior he trabajado en la Universidad de San Carlos a nivel de posgrados y muchos años de docencia e investigación en la Universidad Rafael Andívar, donde ahorita soy decano de la Facultad de Humanidades. Básicamente diría por ahí un poco, pues como hobby, como toque especial, pues la música me apasiona y de igual forma la lectura. Son dos temas que me gustan mucho y la música también es el espacio para el relax, para romper un poco lo del día a día. Lo del día a día. Gracias, Juan Pablo. Entonces vamos a entrar en materia, ya habiéndolos conocido un poco y recordando que el propósito del conversatorio es reflexionar nosotros, los cuatro que estamos acá, pero también compartir con las personas que tengan a bien escucharnos y vernos qué es realmente lo que hace que un docente sea bueno o sea malo, en general, pero particularmente en esta situación de pandemia y de, incluso podríamos decir de cuarentena, ya que muchos estudiantes aún no vuelven a las clases presenciales. ¿Qué es lo que ha hecho que algunos docentes se adapten mejor a estos cambios y en cambio a otros quizás les ha costado más? No solo por ellos mismos, sino también pues por la realidad que vivimos. Entonces, la idea es reflexionar y por supuesto también proponer, ¿verdad? Pensar en qué tipo de formación deberían proporcionar las instituciones educativas formales, como podrían ser las universidades o algún tipo de instituto, y también la propia sociedad, ¿verdad? En cuanto a las ofertas que hay. Esa es la línea del conversatorio y para eso le voy a volver a preguntar primero a María del Carmen, ¿qué perfil es a tu criterio y en tu experiencia el que es ideal no solo para trabajar en la institución en la que estás, ¿verdad? Sino que lo que tú crees que es esencial en cualquier docente y que buscabas desde hace ya más de 2 años, ¿verdad? O sea, lo que en tu mente estaba cuando querías contratar a alguien o formar a alguien para la docencia. Gracias, Claudia. Definitivamente la vocación es lo primero que trato de identificar. Cuando llega a las manos de mías o del colegio algún currículum, generalmente me inclino por las personas que hacen carrera en educación y que sus estudios van alineados a educación. Pasa algunas veces que hay personas que tienen muy buen inglés o que tienen una alta habilidad matemática, pero que necesitan un trabajo de un tiempo cómodo o medio tiempo y apuestan por la educación. Y puede ser que encuentren ahí su carrera y su realización, pero no necesariamente son los perfiles que me mueven inicialmente.
Me gusta mucho que sean personas con compromiso, el pensamiento crítico, que lo desarrollen, definitivamente personas integrales y que tengan valores, que tengan gusto por la lectura, porque es bien difícil muchas veces decir lean, pero yo no leo. Y ese gusto por investigar y desarrollar en el otro, o sea, como sacar lo mejor de cada persona, cultura general definitivamente, y ciertas habilidades de liderazgo, y tal vez lo cerraría todo en estas habilidades blandas que debe tener una persona para ser funcional y competente en la vida. Gracias, María del Carmen. ¿Qué crees tú, Silvia? Recuerda encender tu micrófono. Ahí está. Ok. Pues realmente desde antes de la pandemia siempre se ha buscado formar a un docente de manera integral. Y cuando hablo de manera integral, pues son como 3 áreas, digamos, ¿verdad? Las competencias cognitivas, porque el docente debe saber de su área, tiene que dominar su área para poderla facilitar a otros, ¿verdad? Pero también debe tener suficientes estrategias de enseñanza-aprendizaje diversas que atiendan a las diferentes necesidades de sus estudiantes, porque no todos los estudiantes son iguales y no todos los grupos son iguales, entonces debe tener esa versatilidad, ¿verdad? Tiene que ser creativo, tiene que innovar constantemente, y no solo antes, no solo ahorita con la pandemia, sino siempre ha tenido que tener esa creatividad. Y también, pues, desarrollar competencias sociales, trabajar en equipo con sus compañeros. Eso cuesta un montón porque somos como muy individualistas, pero si hay docentes que logran trabajar en equipo, la verdad la experiencia educativa de un estudiante es mucho más rica, mucho más, se potencia mucho más las habilidades naturales de los estudiantes, y obviamente tiene que ser un líder, eso es en un docente. Pero también hay que desarrollar competencias intrapersonales, y estas se han trabajado como menos, es decir, esa apertura cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Esa curiosidad, esa flexibilidad, esa disponibilidad a cambiar y a no acomodarse, ¿verdad? Tiene que tener una ética de trabajo y ser muy responsable, porque en sus manos no tiene materia prima, en sus manos tiene personas. Entonces tiene que tener esa integridad para poder trabajar con otras personas. Y también tiene que autorregularse. ¿En qué sentido? En que, pues, es una persona, un docente tiene que ser una persona que siempre está aprendiendo cosas nuevas y puede ponerse metas y como monitorear cómo va, porque obviamente las circunstancias de la vida ya nos enseñó que nos tenemos que ir adaptando y tenemos que aprender cosas nuevas. Y pues obviamente también debe ocuparse de su salud mental y de la salud física, porque también de verdad eso se aprende con el ejemplo. Entonces creo que el docente realmente, para formarlo debemos de poder cubrir esas áreas de manera integral, su persona, su sociabilidad, pero también ser experto en lo que él va a enseñar. Entonces, creo que por ahí vamos. Gracias, Silvia. Creo que nos ha subido mucho la barra. Dijo todo. Quisiera que tuviera un docente, pero también casi que cualquier profesional, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, Juan Pablo, antes de la pandemia? ¿Qué mirabas tú que era importante formar o tener un docente? A ver, yo digo que María del Carmen y Silvia ya como iban adelante, ya van avanzadas. Y quizás voy a coincidir en algunas cosas. Yo sí coincido mucho en el tema de la vocación. Y es que si se tiene vocación, sabemos que se hace cualquier otra cosa. De hecho, previo o en el momento de la pandemia, si se tiene vocación, se hace y se ajusta, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema básico, tener vocación. Ahora que me toca mucho trabajar en la educación superior y seleccionar en la educación superior, pues no tenemos precisamente humanistas, ¿verdad? Hay gente de todas las áreas y vemos gente de cualquier área, pero que si tiene vocación, resulta ser un buen docente de educación superior. Entonces ese es un elemento importante. Desarrollar competencias didáctico-pedagógicas es otro aspecto que considero vital, y también pensando en la educación superior. Creo que también
como vinculado a la vocación, es creer en las personas y creer que las personas pueden hacer cambios significativos en sus vidas. Ese es un aspecto clave. Un educador que no cree en las personas, mejor que se dedique a otra cosa. Buenas relaciones humanas, que también ya lo mencionaban nuestras dos panelistas invitadas. Capacidad de diálogo, creo que esa es una habilidad que no se mencionó y que hay que, y todo lo que implica el diálogo, ¿verdad? No, capacidad de diálogo y lo que implica el diálogo. Y como síntesis, quizás como cierre, como un último aspecto, creo que un buen educador tiene que tener buen humor y simpatía. Si no se tiene buen humor y simpatía, no se es buen educador. Y otras cosas como más técnicas, pero creo que ya las mencionaron muy bien María del Carmen y Silvia, entonces ya no las menciono. Muy bien, gracias. Y siempre eso, manteniendo el buen humor. Voy a hacer otra pregunta que quizás nos permite ampliar un poco esta primera fase, y es, ¿qué tanto han encontrado ustedes en los docentes en servicio o en los docentes que contratan o en los estudiantes de docencia estas cualidades que mencionan? ¿O realmente son un ideal que ustedes están expresando y no es fácil ni de formar, ni de conseguir, ni de encontrar en los docentes actuales? A ver, vamos a cambiar un poco el orden y le voy a preguntar primero a Silvia, ¿verdad? ¿Qué tanto lo encuentras en los estudiantes de educación o en tus colegas? Ok, creo que como bien decía Juan Pablo y también María del Carmen, la vocación nos mueve. O sea, si un docente realmente tiene vocación, se mueve a actualizarse, se mueve a tomar riesgos y en beneficio de sus estudiantes. Entonces creo que los docentes que tienen vocación no es tan difícil retarlos y que acepten el reto y que se muevan a innovar, ¿sí? Entonces, también existen docentes que no tienen esa vocación, sino que utilizan la docencia como complemento a otra área que no es precisamente su prioridad. Entonces, estos docentes es un poco más difícil que lo puedan tener. Creo que es cuestión de prioridades. Pero si alguien tiene como prioridad la educación, no importa el nivel, no importa el área, creo que va a estar más dispuesto a hacerlo. Entonces, creo que la mayoría de personas que trabajan en docencia tienen este componente, ¿verdad? Como les gusta hacer la educación y les gusta ayudar a aprender a otros. Entonces, creo que es como que es más fácil encontrar o que desarrollen esas habilidades que les hacen falta. Y lo mismo lo miro con los estudiantes. El estudiante que realmente tiene vocación se va a esforzar y va a buscar la manera. Esto es, creo. Entonces, ¿qué tan común es? Creo que es común siempre y cuando la persona tenga vocación para ser docente. Okay. Bueno, vamos a ver qué nos dice María del Carmen. ¿Qué tanto encuentras entonces docentes con vocación a tu alrededor? Coincido con Silvia en lo que ella menciona y creo que en algún momento la vocación mueve, ¿verdad? Y hay personas que tal vez es como algo de vida en donde se identifican y se realizan y eso los mueve a estar constantemente actualizados, innovando y tomando riesgos, como mencionaba Silvia, pero creo que también puede suceder que cuando alguien llega a encontrar una zona cómoda o tiene muchos años haciendo lo mismo, así como que el alma se entibia o se enfría, no sé, y pues es que eso se hace así, es que eso siempre lo he hecho de esa forma. Entonces es el clásico que te encuentras con la maestra que tiene 23 años de experiencia, pero de hacer lo mismo. O sea, no es que tenga 23 años de experiencia donde se ha retado y ha tomado este curso o aquella cosa, sino que está teniendo las mismas prácticas que tenía en los años 80 y las está haciendo vida hoy en día. Obviamente, algo no funciona, ¿verdad? Entonces, colapsa, porque sí tuve la oportunidad de verlo. Las zonas cómodas creo que son muy peligrosas. Eso te dejaría ahí de mensaje.
Muy ¿Qué bien. es lo que veo que sucede algunas veces? Ok. E incluso puede ser alguien que llega con toda la ilusión y la vocación, pero por diversas circunstancias puede ir acomodándose y entonces ahí ese es un peligro, una alerta, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué nos dice Juan Pablo? A ver, yo lo que diría en esta línea es que estamos conscientes que vivimos en una sociedad que valora poco la labor docente y por tanto menosprecia la calidad de la docencia. Y cuando nos enfrentamos a una sociedad así, que está dispuesta que busca profesionales, pero no paga como profesionales, ¿verdad? Que ese es un tema importante de resaltar. Al menospreciar una profesión, se corre el riesgo también de que la gente interprete y crea que cualquiera puede ser docente, que cualquiera puede ser maestro o maestra. Ese es uno de los aspectos que más daña, ¿verdad? Y digo, pues estudiaste algo de biología y perfectamente puedes dar ciencias naturales, ¿verdad? Medio social y natural, sacaste cursos de inglés y entonces puedes ser profesora de inglés y a nivel universitario pasan cosas muy similares, ¿verdad? Entonces yo diría que ese es un tema complejo, encontrar profesionales de la educación, ¿verdad? Profesionales en la docencia. Es un tema complejo y a eso sumémosle que estos profesionales de la docencia no son reconocidos salarialmente dignamente, entonces se vuelve más complejo y entonces esta zona de confort, este desánimo, lo mínimo, digamos, afecta. Y luego que por la mala remuneración se tiene que desempeñar uno como docente en 2, 3, 4 lugares, ¿verdad? Lo hace más complejo todavía porque el nivel de rendimiento no es el mismo. Entonces yo diría, sí la vocación, sí se tiene la formación, pero mientras no se reconozca la labor docente como una de las profesiones más importantes de un país, creo que nos vamos a ir topando un poco con estas situaciones y estas deficiencias que encontramos. Muy bien, entonces en esta primera ronda, vamos a decirle así, aunque ha sido con varias preguntas diferentes, hemos logrado hacer un perfil de las necesidades, el ideal del docente que estamos buscando e incluso algunas dificultades que tenemos para lograr esta habilidad, identificar a esta persona, ¿verdad? Entonces hemos definido el perfil antes de la pandemia y la pregunta ahorita es, ¿cambió ese perfil ahorita durante esta obligada educación a distancia? ¿No cambió? Comenzamos con María del Carmen. Bueno, creo que fue un reto que nos sacudió a todos, nos hizo mover zonas cómodas, nos hizo salir de la caja, definitivamente darnos la oportunidad de pensar en algo nuevo que tal vez nunca habíamos experimentado, pero para lograrlo había que aceptar y había que aceptar que las cosas no podían ser igual. Creo que había que hacer un reajuste de expectativa a realidad para poder avanzar, la flexibilidad, la empatía, como esa dueñez emocional para saber aceptarlo, porque muchas veces los educadores somos perfeccionistas y queremos que todo salga como está previsto y eso nos quita la paz. Y definitivamente, pues el tema del dominio de la tecnología que se nos exigió sobre la marcha y a una velocidad, bueno, no sé, impresionante. No sé mucho de medidas físicas, pero va a ser la mayor de las velocidades porque en tiempo real tuvimos que dar la respuesta y sobre todo identificar lo esencial, qué era lo que estábamos haciendo con ese tiempo que teníamos y cómo aprovecharlo de la mejor forma para que verdaderamente creáramos esas experiencias de aprendizaje significativo, que era lo que nuestros alumnos necesitaban y necesitan.
Entonces, ¿tú crees que estas cualidades ya las tenían los docentes o las tuvieron que formar sobre la marcha? Fue un reto generacional, creo yo. Y si tú lo quieres ver en algún momento, personal también. Las personas más jóvenes de esta generación que son nativos tecnológicos, digitales, se fueron muy fácil, intuitivamente, fueron conociendo y haciendo. Personas de generaciones anteriores tuvieron el reto y la dificultad y lograron subirse al barco y dar la respuesta. Pero también encontramos personas donde sí las rebalsó o los rebalsó la demanda de la velocidad, la pantalla, la cantidad de controles a tomar en cuenta y el que definitivamente salieron de lo que era la experiencia docente hasta ese momento. Entonces, pues vive todo, la verdad, Claudia. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Silvia, qué nuevas cualidades tuvieron que salir a relucir acá. Pues como mi área es la formación docente, déjenme decirles que hemos formado para la educación presencial. Y ahora tener que hacerlo a distancia fue toda una revolución, de verdad. Porque, digamos, tuvimos que darles a nuestros estudiantes alternativas y algunos apoyos para aprender a facilitar la educación con tecnología o sin tecnología también, porque pues tal vez en la ciudad de Guatemala y en las cabeceras departamentales existen colegios que tuvieron acceso a plataformas como Zoom, algunas otras plataformas educativas para subir y entregar tareas y demás, pero tampoco fue la generalidad. Y también pues hubo esta combinación de clases sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas que estaban como lo que tenemos ahorita, varias personas al mismo tiempo a través de la tecnología, y lo asincrónico. ¿Qué hacíamos? Los estudiantes están fuera porque no podían estar todo el tiempo acá en una plataforma porque otra vez la respuesta fue inmediata, no lo teníamos planteado de esa manera. Entonces aprender a hacer guías de autoaprendizaje bien hechas, donde el estudiante pudiera entender muy bien las instrucciones que el profesor tenía, ¿verdad? Y que el profesor pudiera ponerse en el contexto del estudiante, que tiene el estudiante en su casa para que pueda hacer esto, ¿verdad? Entonces, creo que la esencia, y creo que tuvimos que regresar a eso, la esencia es que el estudiante aprenda. Entonces tenemos que ver con qué medios cuenta el estudiante, no solo yo como docente, sino qué medios cuenta el estudiante para poder aprender. Y entonces vi de todo también de recursos, utilizar WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, que fueran a recoger guías o libros, o sea, hubo de todo. Pero sí el estudiante tuvo que aprender sobre la marcha a dar clases a distancia. Y nosotros no formábamos, donde yo trabajo no formábamos para esta necesidad actual, y esta es una realidad. Algunos colegios empiezan a tener esta modalidad híbrida, donde van unos días al colegio, pero no van todos los días, van por grupos reducidos, por burbujas, y entonces manejar horarios. Algunos trabajan HyFlex, es decir, que tienen un grupo presencial y otro grupo a distancia, y otros no, o sea, los alternan. Entonces como universidades, tenemos que diversificar las modalidades de entrega. Nuestros estudiantes han tenido que aprender sobre la marcha y ahora tienen que enfrentar diferentes situaciones. Entonces, estas son los retos que han tenido que aprender como estudiantes. O sea, como maestra de práctica, cada uno de mis estudiantes era un caso diferente, porque la institución en donde trabajaba tenía una realidad diferente. Entonces, tuvimos que hacer ajustes en cuanto a tiempo de clase presencial, si yo los podía acompañar virtualmente o no. Bueno, tuvimos que hacer mil cosas, pero realmente la habilidad de esa flexibilidad de los estudiantes creo que es una ventaja. Creo que fue más difícil para las personas que con mayor edad, donde la tecnología no era tan familiar, pero conozco gente adulta mayor que se lanzó y que lo hizo muy bien. O sea, creo otra vez el deseo de querer hacerlo. Entonces, esa fue mi experiencia y esa es la situación. Gracias, Silvia. Creo que una de las cosas que solo de escucharlas a ellas dos, a ver qué nos agrega Juan Pablo, que definitivamente cambió, es la terminología.
comenzando por ahí, ¿verdad? O sea, las dos han dicho asincrónico, sincrónico, high flex, híbrido, a distancia, muchas palabras que ni siquiera estaban en nuestro imaginario de educadores aún profesionales, ¿verdad? Algunos lo tenían y otros no. Y bueno, si esa es apenas la definición de estas palabras, no digamos lo que realmente sucedió. Entonces, ¿qué crees tú, Juan Pablo? Yo diría que a veces hay mucha dificultad para el cambio y aquí o cambiábamos o cambiábamos, ¿verdad? Que yo creo que en 24 o en 48 horas salimos al aire, por decirlo así, ¿verdad? Con un nuevo medio, ¿verdad? Para desarrollar los procesos de aprendizaje. Creo que las mismas deficiencias y virtudes que teníamos en los procesos tradicionales se manifiestan. Tampoco es que sea la panacea, ¿verdad? Que hayamos pasado a la virtual, porque en lo virtual vemos que pues, maestras, maestros que dan clases puramente presencial, ¿verdad? Eso es una cosa lamentable. Lo otro, pensaría que no se nos olvide siempre como educadores que la tecnología es solo un medio, no es un fin en sí misma. Y uno de los grandes errores que se han cometido ahora en época de pandemia, y porque también a veces lo piden las mismas instituciones educativas, los papás y los estudiantes, es creer que educar en la virtualidad es entretener al estudiante o que la clase sea divertida. Y yo les digo, los educadores no somos payasos ni somos comediantes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes nos pongan atención y sea entretenida la clase? ¿No? Lo que interesa es garantizar el proceso de aprendizaje, no que sea entretenida. Entonces, creo que ahí nos desvirtuamos. Otro tema que creo importante es una sobresaturación de la labor docente. Creo que estamos perdiendo a Juan Pablo. Como bien decía Silvia, contestábamos chats, llamadas, correos a toda hora. Entonces digo, todo eso, ¿verdad? Y lo último que menciono es una realidad muy diferente, la Guatemala urbana y la Guatemala rural, ¿verdad? Entonces, pensar en la virtualidad informática en la ciudad es posible. En los demás lugares, no. Entonces, aquí lo asincrónico y lo sincrónico, sí, pero pensar en educación semipresencial o a distancia, pero esto de la virtualidad informática es un chiste, diría yo, ¿verdad? Sí, quisiera resaltar, aunque aún no es el momento de las conclusiones, pero imagínense que si de verdad tenemos que formar a los maestros antes, ¿verdad? Sin saber lo que va a venir, y sí, dijimos, sincrónico, asincrónico, digital, a distancia, guías de aprendizaje impresas, visitas, WhatsApp, teléfono, y añado lo que usó el Ministerio de Educación, que serían clases radiales o por televisión nacional. Entonces, definitivamente era imposible para cualquier universidad o institución formar en todo eso a una persona de manera que en ese momento, si estaba en el área rural, dijera yo voy a usar la televisión, y si estaba en el área urbana, dijera yo voy a usar Google Meet o Zoom, ¿verdad? Era imposible. Entonces, realmente, sí, fue un reto, sigue siendo un reto. La siguiente pregunta va por ahí. Entonces, ahora que ya vivíamos en un mundo que también Silvia muy claramente dijo, al menos en mi caso, en mi universidad, estábamos preparando a estudiantes para trabajar solo de una manera que era de manera presencial, ¿verdad? Eso sin
reducir la posible flexibilidad o variedad de técnicas didácticas que usaban los estudiantes. Seguramente sí, y seguramente también usaban recursos tecnológicos, pero como un método más, ¿verdad? No como ahorita no como el medio. Sí, solo tenemos y tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando ya estábamos o estamos ahorita sumergidos en todas estas posibilidades, vemos que efectivamente es imposible. Incluso si me toca a mí diseñar el siguiente pensum para los estudiantes dentro de 5 años, no voy a poder integrar todas estas cosas como algo que ellos tienen que aprender, ¿verdad? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es lo que sí creen ustedes ahora, ya habiendo vivido esto y sabiendo que lo que viene tampoco es ni lo que estaba antes ni lo que estamos haciendo ahorita, y de repente todo este vocabulario se va a borrar y vamos a necesitar nuevas ideas y nuevos paradigmas, que es lo que desde la percepción de ustedes tendríamos que integrar en el perfil del docente, ¿verdad? Y de verdad pensando tanto en jóvenes que quieren ahorita estudiar educación, como en los maestros que ya llevan 10, 15 o más años, ¿qué necesitarían, verdad? ¿Será que realmente es esta cascada de webinars que personalmente me tienen un poco aturdida de tanta oferta, que realmente es una oferta de mercadeo y no una oferta educativa, ¿verdad? ¿Qué tomamos de lo que hay y qué generamos nosotros mismos o qué solicitamos al medio, ¿verdad? Entonces empezaría de nuevo con Mari Carmen. Claudia, yo creo que las habilidades blandas le dan en general a la persona la capacidad de autogestionarse y de gestionar con los demás, independientemente de la metodología con la que se trabaje. Esa capacidad de aprendizaje que se tiene que tener, y aquí me voy un poquito con la visión de la logoterapia. Siempre que hay un por qué, vas a encontrar un cómo. El que esté convencido y tenga esa motivación intrínseca va a saber gestionar y moverse para lograr hacerlo, pero sí tiene que haber una convicción personal. Tú mencionaste ahorita esa gran carga o gran oferta, y es cierto, fue puro mercadeo, porque sí nos bombardearon. Nosotros logramos juntar, y a manera de como todo se cuenta, ¿verdad? En esta vida todo hay que contarlo, todo se debe medir. Sumamos más de 12,000 horas de formación en todos esos tallercitos y en todos esos webinars que salieron. Obviamente juntando todo el colegio, y te estoy diciendo, midiéndolo desde abril hasta diciembre del año pasado. O sea, 12,000 horas invertidas en un equipo de 150 gentes es un montón. Hubo cosas que definitivamente iban únicamente con lo que ibas a comprar, y hubo otras muy interesantes que creo que la pandemia abrió la oportunidad de una formación global. O sea, ya no hay límites, ya no es que solo puedes, cuando yo fui joven y bella, digo, yo o iba a la universidad tal o a la universidad tal, que estaban muy cerca, o no habían como más opciones dentro de lo que en mi cabecita cabía, ¿verdad? Hoy en día con un clic te puedes conectar y puedes ver un sinfín de oportunidades de formación. Igual te formas con gente de Sudamérica, o ves la experiencia de la India, o ves la experiencia americana, o ves la experiencia de México, o ves la experiencia de otros connacionales que están siendo muy creativos. O sea, creo que esto nos conecta y es una de las riquezas que ha tenido la pandemia. No sé si te contesté lo que me preguntaste o te estoy diciendo otra cosa. Yo tampoco, pero no importa, porque también me generó bastantes ideas que voy a seguir analizando para volverte a preguntar. Gracias. La pregunta era, y de todas maneras se la vuelvo a hacer a Silvia, ¿qué de esto te serviría para, ahí sí que hacer una lista de deseos, ¿verdad? De Navidad o de lo que sea, para los nuevos docentes, ¿verdad? Ya sea los que entran el año entrante o incluso en este semestre. ¿Qué ves tú prioritario formar en ellos, verdad? Que son jóvenes que están estudiando educación, pero también a los que ya estamos, ya no jóvenes y bellos, sino que solo bellos, Mari Carmen. Entonces, ¿qué habría que priorizar de estas 12,000 horas que ella trabajó, verdad? Entonces, a ver, Silvia, ¿qué nos dices?
Realmente yo regresaría otra vez a la pura esencia de la educación. ¿Cuál es el objetivo de un docente? Y es facilitar el aprendizaje de otros, sin importar la edad. Incluso si es nuestro alumno o nuestro hijo o nuestro sobrino, o sea, queremos que la persona aprenda y nuestra función es facilitar ese aprendizaje. Y entonces tenemos que ser muy observadores y ponernos como en empatía con nuestros estudiantes. ¿Qué tienen ellos para aprender? Y ahí yo recojo los recursos. Si el estudiante tiene conexión a internet y un dispositivo para conectarse, lo utilizo. Pero si no lo tiene, tengo que buscar otra alternativa, ¿sí? Entonces, otra vez, tengo que regresar a la esencia de que el educador facilita el aprendizaje de otro, ¿sí? Y obviamente con los recursos con los que cuenta él como docente y los estudiantes tendrá que mejorar su planificación y adaptar esa planificación en este proceso de inicio, desarrollo y cierre. Yo eso lo insisto mucho porque tiene que partir de conocimientos previos, tiene que ver cómo conecta lo que el niño conoce y lo que tiene con lo que le quiere enseñar, y obviamente tiene que practicar y tiene que haber un proceso de evaluación. Entonces el profesor también necesita diferentes estrategias y aprender a utilizar diferentes medios. La tecnología solo es un medio más, y bien utilizado logra maravillas, como también una hoja de trabajo bien utilizada, o sea, bien planeada, bien estructurada. O sea, lo importante es que son los medios los que el profesor tiene que potenciar para facilitar ese aprendizaje. Pero también hay otro elemento muy importante: debe haber un proceso de reflexión en el profesor. ¿Qué me está funcionando? ¿Qué no funciona? ¿Qué me funciona con este estudiante pero no me funciona con este otro? Debe haber ese proceso de reflexión y obviamente de investigación. Bueno, no me funciona esto, entonces voy a ver qué del mercado hay, algún taller o una herramienta que me sirva para poder apoyar a este otro estudiante. ¿Ya? Entonces, pero no es lo que está de moda, sino lo que me puede servir. Entonces ahí hay un proceso de reflexión e investigación para que yo me mueva a seleccionar y poder elegir la herramienta correcta. Entonces creo que esos son como un proceso muy importante. No necesitamos un profesor que siga recetas. Esta es la metodología del colegio, yo la sigo. Sino que es cierto, hay una metodología, pero ¿cómo está funcionando con este estudiante, con otro, o con este grupo? O ahora ante estas circunstancias, ¿cómo lo adapto? No, debe ser también un profesor que reflexiona y abierto a la flexibilidad, al cambio y al estar aprendiendo constantemente. Esa sería mi aporte. Gracias, Silvia. Juan Pablo. Coincido mucho con Silvia en el tema de lo más importante es que el docente desarrolle procesos de aprendizaje y que se valga de lo que se valga es secundario, ¿verdad? Siempre y cuando los estudiantes aprendan. Digo, se valga de lo que se valga positivamente, ¿verdad? Porque también hay modelos represivos, ¿verdad? Yo creo que también hay que tener ahorita claro, creo que la pandemia nos dejó clara diferencia entre capacitación y formación. Creo que es algo que deberíamos de rescatar, ¿verdad? No es lo mismo formar a los nuevos docentes que capacitar a los docentes en el ejercicio de, ¿verdad? Entonces ese creo que es un tema que vale la pena tener en cuenta. Creo que debemos formar, o la lista de Santa Claus, ¿verdad? Es en investigación. Yo lo pondría como primero, la capacidad de investigar. El famoso pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿verdad? El desarrollo de la creatividad, la capacidad de innovar y la adaptabilidad a los cambios, ¿verdad? Esa debe ser una habilidad docente clave. Creo que en la formación de docentes sí debe dar los elementos didáctico-pedagógicos, metodológicos y de evaluación. Esos hay que incluirlos en los procesos de formación docente. Y los procesos de formación disciplinar o especialización, esos también los debe dar la universidad que forma docentes, ¿verdad? Un docente con muy buena vocación, con muy buena voluntad, con un montón de tecnología o de metodologías, pero que no sepa de matemática, que no sepa de lenguaje, o que no sepa de su disciplina en general, es decir, también
no va a poder. Pues yo diría que por ahí esos aspectos. Ok. Mis queridos profesionales, colegas y además amigos, creen que todos nosotros y los que nos están escuchando podríamos seguir cuestionándonos y pensando y reflexionando por horas, porque nosotros sí somos educadores tanto de vocación como de profesión, y por lo tanto es el tema que es nuestra vida, ¿verdad? Aparte de las familias, que son la otra cosa de la que hemos platicado, esto es, ¿verdad? Entonces me voy a atrever a dar una conclusión y también voy a invitar a las personas que nos escuchan a que escriban sus dudas, comentarios en el chat, de manera que también nosotros podamos responderles en el mismo chat o en futuros conversatorios, ¿verdad? Porque sí, en esta fase inicial quedan más dudas que certezas, como al fin y al cabo es la investigación y la educación, ¿verdad? Entonces, me voy a atrever a dar solo una conclusión y ustedes todavía van a tener chance de corregirme si, si no les parece o cuestionarla, porque de nuevo de eso se trata. Pero lo que yo observo de lo que ustedes comentaron desde los diferentes ángulos es que al final la vocación que ninguno definió, pero que creo que todos estábamos pensando en lo mismo, que es al fin es este llamado que es un poco abstracto y que uno va concretando en sus estudios y en su experiencia, es esencial, ¿verdad? O sea, la persona que quiere va a encontrar el medio. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Y entonces todos lo expresaron de diferente manera y es básicamente apoyar al alumno para que aprenda, para que se desarrolle como persona. Y entonces no importa si de forma presencial, si de forma a distancia, si con guías, todo lo que el maestro va a hacer va a tener ese propósito de buscar el aprendizaje, el desarrollo. Y si nos situamos en la realidad del estudiante, conocemos su contexto, vamos a lograr encontrar esos medios, ¿verdad? Entonces, por ahí estaba la formación que ya teníamos y quizás lo que cambió en este momento y que es reto, pero a la vez es la oportunidad que tenemos ahora, es esto que decía Mari Carmen, y es que ya no nos limitamos, aunque parezca que es la pantalla la que ahorita está ahí dirigiendo nuestra mirada, es que el mundo se abrió para nosotros. Y entonces dejamos de estar solamente en un colegio o solamente en una escuela o solamente en una universidad y pudimos escuchar efectivamente lo que estaba pasando en todo el mundo. Y si queremos nosotros aprovechar esa oportunidad, hoy la tenemos. Y hace 1 año y medio no la teníamos. No la teníamos de esa forma, no la teníamos gratuita. Entonces sí es algo que realmente vale la pena aprovechar. Pero yo añado a esto que tenemos que aprender también a manejar esa oportunidad en equipo y que tenemos que aprender a dejar de competir entre nosotros. Y no hablo de nosotros 4 y aún de otros educadores que yo sé que pertenecen a esta comunidad del Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje y a otras en las que participo, porque somos comunidad. Pero sí hay, ¿verdad? Mucha competencia, competición, digamos, señalan a veces esa diferencia entre otros colegas. Y eso definitivamente no nos va a ayudar. O sea, si yo trato de hacer mi clase solo para mí y mi video solo para mí, entonces ahí sí estamos mal. Y eso es algo que sí urge formar en nosotros mismos y en las universidades y en las instituciones educativas. El trabajo tiene que ser en equipo, tiene que ser multicultural, tiene que ser interdisciplinar, ¿verdad? Porque definitivamente lo que no se me ocurre a mí, seguramente se le ocurre mucho mejor a alguien más, ¿verdad? Entonces, yo cerraría con eso, pero les invito a cada uno a hacer una conclusión personal o una reflexión para que todos saquemos de esto una conclusión pensando en el futuro, ¿verdad? Real. Entonces, ¿quiere alguien hablar de primero? Y si no, pues seguimos el orden que ya teníamos. A ver, hablo primero porque siempre me dejaron de último. No, yo lo que diría por el tipo de público
Claudia, que nos ve y que nos escucha, valdría la pena, creo que los educadores, porque estamos a veces tan saturados, escribimos poco. Y una de las compañeras aquí en el foro hablaba de reflexionar. Yo lo que diría que valdría la pena es que nos tomáramos el tiempo de sentarnos y decir cómo me ha ido en este año y medio o este año y meses, cómo me ha ido, qué cosas identifico, qué aspectos positivos identifico, qué aspectos podría mejorar, qué aspectos diviso hacia el futuro y escribirlos. Y pues quizás publicarlos de forma como nos caiga y como salga, ¿verdad? Y si no, compartirlo. Quizás en las instituciones educativas podemos hacer círculos de reflexión, círculos pedagógicos o algo que le llamemos, pero creo que es un momento oportuno de reflexión y de compartir aprendizajes de la acción docente. Esa quizás es la invitación que dejaría a quienes nos ven en este espacio. De acuerdo, Juan Pablo. Bueno, pues yo quisiera compartir que realmente como docentes tenemos que tener una claridad. Es que estamos formando para carreras que no existen todavía. Estamos formando para situaciones que a lo mejor ni nos imaginamos. Entonces, por supuesto que creo que debemos formar fuertemente la matemática, la ciencia, la comunicación, pero también más allá necesitamos habilidades y que estas se forman de manera transversal a través de cualquier curso, como la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el enfrentarlos y ser creativos para proponer soluciones diferentes, ¿verdad? Y obviamente la colaboración en equipo, porque apoyo fuertemente que todavía somos como muy individualistas. Si yo creo un buen recurso, alguien lo pueda reutilizar para facilitar, ya no tenemos que partir de cero, por decirlo así, ¿ya? O sea, hacer realmente una comunidad de docentes que ponen a la disposición sus recursos y obviamente pues un pensamiento lógico, pero sobre todo esa reflexión y no perder de vista esa empatía con el estudiante. Hay una situación que no hemos mencionado y es que los estudiantes han estado enfermos, sus familiares han estado enfermos, a lo mejor han perdido a alguien cercano. Y también es importante no perder esa sensibilidad de que estamos trabajando con personas. Entonces creo que esa parte de desarrollar habilidades más allá de puros conocimientos, pero sin perder la parte humana, es algo que no debemos dejar de lado. Y tener la certeza de que a saber para qué estamos formando, pero necesitamos buenos ciudadanos, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, Mari Carmen. Pues primero que nada, muchas gracias por haber compartido con Silvia, con Juan Pablo y definitivamente contigo, Claudia. En lo personal he aprendido mucho en este espacio. Vuelvo tal vez con lo que comencé, la vocación. Que esa vocación que tenemos es el llamado interno que nos hace ser privilegiados, porque la educación es lo que va a cambiar el mundo, lo que va a cambiar Guatemala. Yo no creo que en el Congreso ni en el Ejecutivo las cosas se van a cambiar. Creo que se va a cambiar en las aulas y en lo que nosotros podamos aportar. Entonces, el crear esas experiencias de aprendizaje para nuestros alumnos, donde les demos esas competencias y habilidades de vida, para la vida, como decía Silvia, aunque no sepamos a qué se van a enfrentar, pero que sean personas completas. Y como en algún momento lo mencionó Juan Pablo, que lo creo profundamente, inspirar, cambiar vidas y creer en el otro. Cuando tú crees en alguien, ya la hiciste y la persona lo va a sentir. Entonces, si como educadores tenemos esa gran oportunidad, creo que las cosas irán fluyendo. Y una cosa muy, muy breve. Yo sé que hay muchas cosas que podemos mejorar en Guatemala y muchas veces nos comparamos así, nos ponemos como en el último de los lugares. Y sí es cierto, tenemos cosas pendientes,
pero de verdad, al mismo tiempo que yo tenía la oportunidad de trabajar en el colegio privado en el que estaba, tuve oportunidad de ver otras instituciones en otros lugares y estaban pasando exactamente por lo mismo. O sea, que no nos sintamos menos. Creo que con los esfuerzos y con el ingenio y los desafíos, las personas respondimos de la misma forma. Entonces, eso es como alentador porque podemos sumar mucho, creo yo. Gracias, Mari Carmen. Efectivamente, recordemos que este conversatorio está hecho en junio porque estamos celebrando el Día del maestro auténtico de profesión de vocación, y tenemos que quedarnos con este buen sabor de boca, con este sabor de esperanza de que las cosas se pueden hacer. Y dos cositas añadiré. Una es que la invitación de Juan Pablo la vamos a hacer también por medio de las redes sociales de mías, de Claudia Lara, pero también las comunidades de aprendizaje y seguramente también en las de Mari Carmen, Silvia y Juan Pablo y alguna otra que se quiera unir. Y vamos a hacer una invitación abierta para que las personas puedan compartir, como él dijo, como sea. O sea, con un meme, con fotos, con blogs, con videos, lo que sea, porque es importante no dejar pasar este momento histórico para el mundo, ¿verdad? Eso por un lado va a quedar, eso es cierto. Y luego decirle a nuestra querida audiencia, hoy están aquí María del Carmen, Silvia y Juan Pablo porque ellos respondieron de forma personal y profesional a una invitación que yo hice y fueron generosos con su tiempo, con su ser, con sus ideas, y por eso, porque están ellos tres y muchísimos más, yo mantengo la esperanza, mantengo las ganas de hacer estas actividades, porque hay algo que no dijeron, y es que la mejor forma de formar es ser el ejemplo. No lo dijeron ellos en cuanto a sí mismos, sino que lo dijeron en general, ¿verdad? O sea, sí, hay que tener integridad y no sé qué. Bueno, pues aquí hay por lo menos 3 y ojalá que también mis alumnos crean que 4, que estamos haciendo lo imposible, porque a veces se vuelve lo imposible para que cada alumno que pase por nuestras aulas, para que cada colega que nos conozca sepa que somos personas abiertas, que queremos compartir y mejorar, no solo para nosotros, sino para todos. Así que les agradezco muchísimo que estén aquí, de verdad su generosidad del tiempo, de sus ideas y sobre todo el aporte que es real, que yo sé que cada uno, cada una hace a nuestro país. Así que muchas gracias. Nos vemos en una ocasión cercana, ¿verdad? Gracias. Mucho gusto. Dios.